Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle y la oportunidad de haber saludado a algunos hermanos que hacía un buen rato que no nos veíamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos aquí. Ahí estamos. Un poquito más arriba. Bien. Bueno, estamos estudiando estos últimos domingos acerca de los Salmos, este maravilloso libro también conocido como el Salterio, la colección de 150 cánticos, oraciones, reflexiones, pero que tienen una gran profundidad y riqueza teológica. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro del Salmo, capítulo 110. Salmos, capítulo 110. Este es uno de los salmos mesiánicos, es un salmo que en su naturaleza también es profético. Tiene un cumplimiento en David o un cumplimiento parcial en quien está escribiendo, que es el rey David, pero un cumplimiento especial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer juntos este Salmo 110. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Padre Celestial, queremos rogarte en esta hora que tú bendigas este tiempo especial en el que como iglesia juntos nos reunimos en torno a tu palabra para escuchar tu consejo, para escuchar tu instrucción, tu sabiduría, tu conocimiento. Señor, ayúdanos a tener entendimiento, a tener atención y también un corazón dócil hacia tu voz. Te pedimos que bendigas tu palabra y este salmo tan especial en el cual estaremos meditando. En Cristo Jesús. Amén. Cuando hacíamos la introducción al libro de los Salmos, le mencionaba que existen en el Nuevo Testamento más de 100 referencias a los Salmos, es decir, que se cita más de 100 veces el libro de los Salmos en el Nuevo Testamento. Pero este Salmo 110 tiene al menos unas 6 referencias en el libro o en libros del Nuevo Testamento. Esto nos habla de la gran prominencia que tiene el Salmo 110 en el Nuevo Testamento. Pero también nos habla de su carácter mesiánico al escribir la obra de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Dice ahí el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. Esto es Yahweh, ese nombre Jehová es yo soy el que soy, es una combinación entre esas 4 sílabas, yo soy el que soy, en el original hebreo y la palabra Adonai. Y está diciendo David, Jehová, el gran yo soy, dijo a mi Señor. Está refiriéndose al Señor de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a contemplar un poco con mayor claridad en unos momentos cuando vayamos al Nuevo Testamento. Pero Jehová le dijo a mi Señor, aquí podemos ver una comunicación divina. El Padre le está diciendo algo a su Hijo, al Señor de David. Este es un salmo contundente desde el inicio. Es un salmo que afirma la deidad de Jesús, que es una contestación también a aquellos que niegan que Jesús es el Señor. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Mateo capítulo 22. Y vamos a leer ahí
unos versículos desde el 41. Mateo 22, 41. Voy a leer un par de versículos antes, el versículo 23. Dice, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Estos saduceos eran un grupo de hombres liberales que no creían en la vida después de la muerte, en la resurrección, y ellos le hicieron preguntas a Jesús con el propósito de hacerle caer, de hacer ver alguna grieta entre sus enseñanzas. Pero un poquito más adelante vemos a otro grupo, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, este hombre no era cualquier fariseo, era un experto en la ley de Jehová. Dice, le preguntó, ¿con qué propósito? Por tentarle, o le preguntó para tentarle. Entonces tenemos aquí, como a manera de contexto, dos grupos. Tenemos a los saduceos, que son hombres liberales, tenemos después a los ultraconservadores, los fariseos. Ellos en realidad son enemigos entre sí, pero podemos ver cómo las tinieblas se juntan, se unen para tentar a Jesús, para probarle, para hacerle caer en alguna de sus enseñanzas, en alguna de sus posturas. Podemos ver esto, cómo es increíble que las tinieblas se han reunido en torno de la luz, han unido fuerzas aún aquellos que eran enemigos entre sí. Pero al final del capítulo 22, en el último versículo 46, dice, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Las palabras y las enseñanzas de Jesús son tan contundentes, tan fehacientes y verdaderas, que ya ninguno de estos dos grupos expertos en la interpretación de la palabra se atrevió a hacerle alguna pregunta o cuestionamiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice ahí el versículo 41, que estando todos los fariseos, Jesús les preguntó, y vean las preguntas que Jesús hace, y les dijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿Qué pensáis ustedes acerca de ese Salvador? Por supuesto, ellos no creían que Jesús era el Cristo, estaban esperando a otro Cristo. Y Jesús les dice, ¿qué piensan acerca del Cristo, del Salvador? ¿De quién es hijo? ¿De quién va a ser descendiente? Y ellos le dijeron, pues de David, ¿verdad? Como está escrito en la ley de Dios, un descendiente de David será nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Se está refiriendo como David inspirado por el Espíritu, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, ¿cómo es que David, siendo guiado por el Espíritu Santo, llama al Cristo Señor, diciendo, y aquí cita Jesús Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es, textualmente, Salmo 110, versículo 1. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es decir, ningún padre llama a su hijo Señor. En todo caso, el hijo llamaría a su padre Señor, y más aún cuando David es el rey de Jerusalén. Pero David llama a su descendiente y al Mesías Señor. ¿Cómo es esto posible? Por supuesto, los fariseos no supieron qué responder. Este mismo pasaje lo encontramos en otros evangelios. Lo podemos ver en Marcos, capítulo 12, 35 al 37, en Lucas 20, 41, en Hechos 2, en Hebreos 1, 3, en Hebreos 1, 12. Miremos un pasaje más en Marcos, capítulo 12, versículo 35. Voy a leer solamente el versículo 37. Marcos 12, 37, ya al final de esta exposición de parte de Jesús. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es, pues, o cómo pues es su hijo? ¿Cómo es posible que David llama a este hombre Señor si es su hijo? Y la pregunta que está haciendo Jesús es, ¿de quién es hijo? La respuesta que él espera
de una persona es que él afirme que Cristo es Dios, que Cristo es Hijo, el Hijo unigénito de Dios. Pero ellos erraron creyendo que sería un descendiente de David únicamente. Regresemos ahí al Salmo capítulo 110. Le animo a que ponga un pequeño separador porque estaremos moviéndonos por algunos otros versículos. Pero ellos estaban esperando por un Salvador descendiente de David. Sin embargo, el verdadero Cristo, con quienes de hecho ellos estaban hablando, es el Hijo de Dios. Es un hombre de la misma sustancia de Dios, de la misma esencia. Es una persona o un ser con quien comparte la misma naturaleza divina. Es decir, Cristo es Dios mismo. Él es el Señor. Él es el Señor. En alguna ocasión los discípulos se maravillaron cuando Él le dijo a los vientos, tranquilos. Y los vientos se pararon, ¿verdad? Y los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen, ¿verdad? En otra ocasión el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y ese hombre parece ser que estaba tomando una siesta y simplemente se levantó. ¡Ay! Sí, Señor, aquí estoy. Cuando ese hombre llevaba varios días muertos, ya inclusive tenía un mal olor a causa de la descomposición. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor del universo. La creación misma es sustentada por su poder. Dice la palabra que todas las cosas fueron en Él y por Él subsisten, por el poder de su palabra. Él es el Señor. Y el Salmo 110 está afirmando la deidad de Cristo Jesús. Que Cristo, el Cristo del Nuevo Testamento, el Cristo que conocemos, es el Señor. Él es Dios. Y Jehová, el gran yo soy, le dice al Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la conversación que tienen ahí en Salmos capítulo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra. ¿En qué momento de la historia ocurre esto? ¿En qué momento ocurre esta conversación? No está ocurriendo en el momento en el que David está escribiendo estas palabras, sino que estas son palabras proféticas que se van a cumplir después. Vamos a ver ahí en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 11. Dice Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permanecen, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Dice el versículo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta conversación ocurre justamente en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo muere y después Dios le resucita y le lleva con Él. No hay la menor duda de que Jesús está a la diestra de Dios. Es un lugar de honor, un lugar de exaltación. Dice Filipenses 2, 8 y 9 que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre especial, con un poder especial, para que en el nombre de Él la gente pueda hallar salvación. Voy a mencionar algunos versículos que hacen alusión a esta verdad de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 2, 33. Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? El hecho de que Jesús está a la diestra de Dios es el hecho de que Dios le ha exaltado.
Hechos 7:55, cuando Esteban está a punto de fallecer, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Cristo que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ascendió después de su resurrección y se encuentra a la diestra de Dios. Dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una frase que representa la victoria absoluta. Es decir, los enemigos de Jesús estarán bajo sus pies. Acompáñame ahí rápidamente a ver el Salmo capítulo 8, versículo 6. Dice este salmo: todo lo pusiste debajo de sus pies, le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27, dice así la palabra: porque todas las cosas, dice la palabra, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cuando el Salmo 110 dice que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, es como esa imagen de un luchador, ¿verdad? Podemos ver en diferentes deportes que tienen que ver con la lucha cuerpo a cuerpo, que cuando uno de ellos vence a su oponente o a su enemigo, él posa sobre él poniendo su pie encima del cuerpo de su enemigo. Esa es la imagen de la cual está describiendo aquí David. Él va a estar sentado en la diestra de nuestro Dios hasta que Él ponga a todos los enemigos de nuestro Señor por estrado de sus pies. Dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Sión es un monte especial en Jerusalén. Hay varios montes en la ciudad de Jerusalén, pero Sión es quizás el monte más especial. Ahora vamos a hablar un poco más de él, pero es el monte o es el punto más alto de toda Jerusalén. Actualmente hay una iglesia que fue ahí construida, pero vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel capítulo 5 un poquito acerca de la historia de Sión, el monte santo. Cómo es que fue constituido ese monte y establecido ese monte por parte de Dios como el lugar de su morada, dice la palabra también. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4. Nosotros estudiamos este pasaje hace algunos meses. Y dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. Dice el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Puede darse usted cuenta que originalmente fueron los jebuseos que estaban ahí habitando el monte Sión. Y estos hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá,
pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Podemos ver cómo ellos se burlaban de David diciendo, es imposible que tú puedas tomar esta tierra. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Aquí podemos ver ese momento en la historia en el cual David toma esta fortaleza, este monte, y empieza a reinar allí. Un pasaje más ahí en el libro de los Salmos, capítulo 132, versículo 13. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión. ¿Quién escogió este monte para tener una habitación para sí mismo? Dice el versículo 13, Jehová. Jehová mismo fue el que estableció este monte para establecer una habitación, un templo para sí mismo. Más tarde aquí sería donde se construiría el templo. Dice el versículo 13, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Versículo 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí, mire este versículo, allí haré retoñar el poder de David, el retoño poderoso de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos, dice el versículo 18, vestiré de confusión, mas él florecerá su corona. Vea cómo Sión tiene un lugar importante y veremos unos momentos más en el Apocalipsis cómo este monte cobra relevancia una vez más. Pero dice Salmo 110, versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Esto representa el castigo de Dios juzgando a sus enemigos. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 9, que nuestro hermano Carlos compartía hace unas semanas, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo que se refiere la vara del poder. Está hablando de una vara de castigo, una vara de juicio. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Podemos ver entonces que Jehová está hablando acerca de un juicio que Dios va a efectuar con vara sobre los enemigos de nuestro Señor, pero aquí podemos ver en el versículo 3 que hay esperanza para un grupo de personas a las cuales Dios llama su pueblo. Ellos se van a ofrecer voluntariamente, van a ser sus siervos, van a ser sus esclavos por amor. Vemos aquí el tiempo de la conversión de los hijos de Dios. El día de su poder, en el día de la manifestación de su ira y el juicio de Dios, sus redimidos le servirán. Acompáñame un pasaje bien especial ahí en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, donde va a hablar acerca de los 1000 años. Y dice 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años con esta gran cadena que él traía en la mano. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí podemos ver una referencia a ese pasaje que dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día de tu poder. Regresemos ahí al Salmo 110. Dice el versículo 3: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Desde el seno de la aurora. Estas palabras, la aurora, el rocío, la hermosura de la santidad, tu juventud, el rocío de tu juventud, posiblemente se está refiriendo a ese vigor eterno de nuestro Señor. Él está en un estado eterno de vigor, de fuerza, de juventud. Después dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Aquí estamos llegando al punto climático del Salmo. Jehová hace un juramento a Cristo y dice, y no se arrepentirá. Es un juramento perpetuo. Y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí este salmo está anunciando una de las declaraciones más importantes, una de las declaraciones más tremendas que hace la Biblia. El sacerdocio eterno del Mesías. El sacerdocio eterno del Mesías. Nuestro Mesías es un sacerdote, dice este pasaje, según el orden de Melquisedec. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 4, donde podemos ver a este personaje Melquisedec. Génesis 14, versículo 17. Génesis 14, versículo 17. El contexto es que Abraham tiene una batalla para liberar a su sobrino Lot. Él está regresando de esa batalla sobre la cual tuvo victoria. Y dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kendor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí podemos ver a esta persona, Melquisedec, y vea qué características tiene este hombre. Rey de Salem. De hecho, la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Es uno de los nombres de nuestro Dios. Entonces Melquisedec, que es un rey de Salem, es el rey de Jerusalén, la ciudad de Shalom, la ciudad de la paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Segundo elemento, este hombre Melquisedec no solamente es rey, sino que es sacerdote. Es la primera vez y única en toda la historia del pueblo de Dios que un mismo hombre es rey y sacerdote. Podemos ver en el libro de los reyes que hubo los reyes y al mismo tiempo había un sacerdote, un hombre que intercede espiritualmente por el pueblo con Dios. Pero este Melquisedec es rey de Salem y él es sacerdote del Dios Altísimo, no es cualquier sacerdote, es sacerdote del Todopoderoso Dios. Tercer elemento, Melquisedec sacó pan y vino. ¿No le suena familiar esto? Cada domingo tenemos la oportunidad aquí frente a nosotros, tenemos el pan y el vino. ¿Qué hacemos con él? Conmemoramos, ¿verdad? Recordamos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él se dio por nosotros.
Vea qué elementos rodean a este hombre Melquisedec. Es un hombre del que no se habla mucho en la Biblia, como que aparece de repente y después desaparece. Muchos consideran que este Melquisedec y esta aparición de este hombre en la Biblia es una cristofanía, es decir, es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Este es rey, es sacerdote, y nosotros sabemos que Cristo es nuestro rey, pero que también Cristo es nuestro sacerdote. Ya leímos en un pasaje que Él intercede por nosotros. Y este hombre sale al encuentro de Abraham con pan y con vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Regresemos ahí al Salmo que estamos estudiando, porque dice el versículo 4 que Jehová, que Yahvé hace un juramento y que Él no se va a arrepentir de este juramento. Y el juramento es este: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el momento en el que Jesús muere, Él resucita y asciende y se sienta a la diestra de Dios. Dios le jura y le dice: tú eres para siempre un sacerdote según el orden de Melquisedec. Se refiere entonces a un sacerdote, en primer lugar, con una autoridad real. Melquisedec fue un rey, así que Dios le está jurando a nuestro Señor que Él va a ser un sacerdote con autoridad real. Pero en segundo lugar, también se refiere a un sacerdote de carácter eterno, porque le dice: tú eres sacerdote para siempre, eternamente. No como los otros sacerdotes, como Aarón y todos sus descendientes, que nacieron, crecieron, cumplieron algunos años el servicio de ser sacerdotes y sumos sacerdotes, y después murieron y hubo necesidad de que otro sacerdote tomase su lugar, y así por todas las generaciones, sino que cuando llegó Jesús y Él muere por nosotros y asciende a los cielos, Él se convierte en sacerdote para siempre, para siempre. Es la primera vez en la historia en que un rey simultáneamente es sacerdote, como pudimos ver. Y cuando la palabra dice: tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec, se está refiriendo al linaje de Melquisedec o a la naturaleza de Melquisedec. Es decir, que Cristo no podía ser sacerdote según el linaje de Aarón, porque la promesa es que el Redentor vendría descendiente de David, ¿no es así? Es decir, un judío, descendiente de la tribu de Judá. Sin embargo, los levitas, los sacerdotes, provenían de esa tribu, de la tribu de Leví. Entonces, si Jesús hubiese sido sacerdote o descendiente del linaje de Aarón, no sería eterno, ni descendiente, ni tampoco podría ser rey, porque debía ser descendiente de Judá. Melquisedec, de hecho, significa rey de justicia. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ustedes que tienen temor de mi nombre, que tienen temblor, y esa palabra temer o temblar ante algo se asocia con creer genuinamente. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, ¿no es así? Así que temerle a Dios significa creer genuinamente en Dios, y eso me hace temblar por saber quién es Dios. Y dice Malaquías: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec, rey de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Serán como becerritos con un gozo desbordante, saltando por la pradera, sabiendo que Dios es su sol de justicia. Hebreos 7:21 dice: porque los otros, está refiriéndose a otros sacerdotes,
ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, les tocó ser sacerdotes y cumplieron su función. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote especial, es un sacerdote con autoridad real, es un sacerdote eterno, es un sacerdote que cumple esa función perfectamente y continuamente. Recuerde que mientras estamos aquí, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Dice el versículo 5, el Señor está a tu diestra. Note cómo ahora la palabra parece ser que invierte por un momento los lugares, porque en el versículo 1 Dios le dice a nuestro Señor, siéntate a mi diestra, pero ahora el Señor está a la diestra y dice, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Está refiriendo aquí entonces que Dios va a ser el apoyo, Dios va a ser ese Padre que va a brindar un apoyo para cumplir el versículo 1, es decir, Él va a destruir a sus enemigos en el día de la ira. Este día de la ira también es conocido como el día de tu poder, dice el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y también lo hemos visto en otros pasajes de la Escritura como el día del Señor. Acompáñenme a un pasaje ahí en Joel, capítulo 3. Unos libros adelante, después de Oseas, Joel es el primero de los profetas menores. Joel, capítulo 3, versículo 9. Y dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Esta es una instrucción de parte de Dios y ahora vamos a ver en las conclusiones que en realidad Dios está usando un lenguaje sarcástico, como diciendo, vamos, júntense, ustedes valientes, esforzados, los poderosos, los que aún siendo débiles dicen, yo soy fuerte. Vengan todos los hombres de guerra, dice el versículo. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Vamos, el que es débil, vamos, diga que es un fuerte. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. Este es el día del juicio de parte de Dios, el día de la ira de Dios. Cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Este será un día oscuro, un día de juicio. Dice versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará, por cierto, Jehová rugirá desde ¿dónde? Dice el versículo, desde Sión. El día de la ira de Jehová será aquel día en el que Jehová se pose sobre su santo templo, sobre el lugar que Él decidió establecer ahí su morada, y Él va a rugir como un león. Ese será un sonido que llenará de temor a la humanidad entera. Y dará su voz desde Jerusalén, dice. Y mire qué va a pasar. Temblarán los cielos y la tierra. Un día en que no habrá luz, no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrellas. Y Jehová se posará en su santo templo y Él va a rugir como un león. Y en ese instante los cielos y la tierra se van a estremecer, van a temblar.
Y qué maravillosos son los peros de la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 16, pero Jehová, ese mismo Dios de juicio, ese mismo Dios que va a castigar a sus enemigos, dice, Jehová será la esperanza de su pueblo. Oh, qué grato es saber que somos su pueblo, que somos los becerros de su manada, que podemos saltar por los campos de gozo, porque estamos llenos de esperanza. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Eso es lo que está hablando el Salmo capítulo 110, versículo 5. Él quebrantará a los reyes en el día de su ira. Versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Pensar en que las naciones van a estar llenas de hombres muertos. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. El Salmo capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por último llegamos al versículo 7 que dice, después de que Dios ha efectuado su juicio, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esta imagen de un hombre bebiendo del arroyo después de librar una batalla representa a un conquistador satisfecho, un conquistador tomando agua y reposando después de una ardua batalla. Su cabeza levantada, como dice aquí, representa su victoria con poder. Podemos ver de una manera magistral cómo David está representando una promesa, un juramento inquebrantable, un juramento perfecto de Dios a su Hijo Cristo Jesús. Le dice, tú vas a ser un sacerdote eterno, perfecto. Tú eres rey según el orden de Melquisedec. Y yo voy a tomar a todos tus enemigos y los voy a destruir y cortaré sus cabezas y voy a poner sus cuerpos por estrado de tus pies. Y ese es nuestro Dios. Para concluir, quisiera leer la letra de un poema que se titula Victoria, Victoria. No sabemos quién es el autor, pero de una manera bella retrata la victoria de nuestro Señor. Y dice así, Victoria, victoria, cantemos la gloria del Rey poderoso que resucitó. Quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte, Satanás derrotado y Jesús vencedor. El crucificado, por Dios coronado, es Rey soberano, glorioso Señor. Daránle honores, dominio y grandeza. Reconocerán su eterna realeza, pues digno es Cristo de todo loor. Corona celeste adorna su frente, los ángeles todos le rinden honor. Ya pronto el cetro terrestre empuñado, cual rey le veremos en paz dominando. Los cielos y tierra, triunfante Señor. En cielos y tierra, triunfante Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Padre Celestial, gracias por este maravilloso salmo mesiánico. Es un salmo profético. Parte de ese salmo ya se ha cumplido. Nosotros somos una evidencia más de que Cristo es nuestro sacerdote. No tenemos la necesidad de sacrificar como lo hacía el pueblo de Israel cada año, y no tenemos necesidad de un sacerdote terrenal, imperfecto, Señor, sino que tenemos un sumo sacerdote, que es también nuestro Rey soberano, sentado a tu diestra, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que luce victorioso
e inmortal y por su obra perfecta, Señor, que podemos disfrutar. Gracias porque también al entender que parte de este salmo se ha cumplido, podemos tener la plena certeza de que aquellas cosas que aún no se han cumplido se cumplirán, Señor. Sabemos que Él vendrá, que tú vendrás, Señor, y juzgarás a las naciones y las destruirás, cortarás las cabezas de tus enemigos, Señor. Pero nosotros, tus redimidos, tu pueblo, gozaremos sabiendo que tú eres nuestra esperanza eterna. En vida y muerte nuestra esperanza Cristo es, y por ello te alabamos. Gracias, Padre, por tu palabra, y ayúdanos a atesorarla y agradecerte una vez más cada vez que tenemos esta oportunidad de participar del pan y de la copa, recordando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro maravilloso Mesías y Salvador. Oramos en su precioso nombre. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.